Normativa asociada a la revisoría fiscal. Las funciones del revisor fiscal son de fiscalización y de aseguramiento, ambas muy importantes para el desarrollo de los negocios. La figura del revisor fiscal existe en Colombia con el fin de que se ejerza un control y fiscalización de las operaciones de las empresas. Dicha figura solo puede ser ejercida por un contador público y algunas de las normas en las que debe basarse para realizar su gestión son el Código de Comercio, la Ley 43 de 1990, la Ley 222 de 1995, la Ley de 1943, atribuciones otorgadas por la Ley de Financiamiento del 2018, la Ley 145 de 1960, la Ley 1474 del 2011, que son las responsabilidades de la prevención lavado de activos por medio de las denuncias o comunicaciones, la Ley 1949 del 2019, que es la Ley de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Supersalud, y las normas técnicas contables y de aseguramiento expuestas en los anexos y modificatorios del DUR 2420 del 2015, el Código de Ética de la IFAC, así como otras que añaden a sus responsabilidades. Según la Ley 43 de 1990, el reglamento de la profesión, en el artículo 1, se entiende por contador público que mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente ley, está facturada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros. Y en el artículo 10 dice que cuando otorguen fe pública en materia contable, se asimilará a funcionarios públicos para efectos de las sanciones penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades propias de su profesión, sin prejuicio a las responsabilidades del orden civil que hubiera lugar conforme a las leyes. Según el Código de Comercio, en el artículo 207, las funciones del revisor fiscal están: primero, cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Segundo, dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea, Junta de Socios, a la Junta Directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. Tercero, colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirle los informes a que haya lugar o les sean solicitados. 4. Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea, de la Junta de Socios y de la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que tengan en custodia a cualquier otro título. 6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente. 7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. 8. Convocar a la Junta de Socios a reuniones extraordinarias cuando lo vea necesario. 9. Cumplir con las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y a las que, siendo compatibles con las anteriores, le comiende la Asamblea. 10. Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas. Responsabilidades del revisor fiscal desde el Código de Comercio. Artículo 211. El revisor fiscal responderá de los prejuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados o a los terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. El trabajo del revisor fiscal debe ser analizado desde la óptica de si empleó todos sus esfuerzos para verificar el funcionamiento de la compañía. Artículo 212. El revisor fiscal, que a sabiendas autorice balances con inexactitudes graves o rinda a la Asamblea o a la Junta de Socios informes con tales inexactitudes, incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal para la falsedad de documentos privados y en la interdicción temporal o definitiva para ejercer su cargo. Obstáculos para el revisor fiscal. Existen varios problemas o dificultades que pueden presentar, los cuales son: confusión de la labor del revisor fiscal con la de un administrador o con un auditor forense, excesivas responsabilidades, barreras al acceso a información por parte de la administración, dispersión de normatividad que regula la profesión, fiscalización y sanción recurrente por parte de las autoridades como si sus obligaciones fueran de resultado, inseguridad jurídica originada en el desconocimiento de sus funciones o en el afán de las autoridades por mostrar resultados. Hay que tener en cuenta que hay ciertos criterios que son muy importantes a tener en cuenta, los cuales son: 1. Es evitar lograr que el revisor fiscal o auditor logre una independencia tal y como se encuentra estipulado en el Código de Ética. 2.
Las leyes como las de Supersalud, las cuales nos dan el título de administradores, revisores fiscales y que son un reto para la profesión y deben ser cuestionadas en los entes de control por sus afectaciones en el desarrollo de las funciones como revisores fiscales. Tercero, las garantías que le están dando el Estado colombiano a la profesión, dado que los nuevos profesionales no pretenden trabajar en contaduría por las distintas responsabilidades penales, civiles, disciplinarias y contravencional, en cuenta que al inicio del desarrollo de la labor contable pueden llegar a ocurrir errores, emisiones o fallas en cualquiera de los requerimientos de entes de control, lo que podría acarrear a diferentes sanciones de diferente índole al contador. Como cuarto, tenemos la carga administrativa de labores de cumplimiento que establecen las normas vigentes y se han compilado en cerca de 600 obligaciones que incorporan todo tipo de certificaciones y reportes para diferentes entidades de vigilancia y control. Y por último y quinto, tenemos por otro lado los entes de control, los administradores y el gobierno corporativo, el cual no entiende la importancia del revisor fiscal y el trabajo que deben desarrollar en el día a día para dar un cumplimiento satisfactorio a cada uno de los stakeholders.